compañeros pueden grabar también este contacto porque estamos ya con el Embojara David Galeano Olivera, a quien le recibimos, le saludamos como siempre y agradecido porque nos está atendiendo a estas horas. Batecó, Embojara, Jinan, váyanle con él. Igualmente, André Cristian, tem Maitei Correu Yandere Chave, a Retavia para Guarani árabe. Aguillay de Guaná, Embojara. Bueno, profe, hoy se celebra el Día Guaraní. Queremos saber de la lucha en sí de mucha gente que está llevando adelante nuestro idioma, que no solamente acá en Paraguay estamos, ¿cómo te decir?, creciendo más, sino también que en el mundo entero también hay sitios donde se está enseñando nuestro dulce idioma. Asimismo, Cristian, en nuestro país desde el año 1992, el guaraní es idioma local a través de la Constitución Nacional vigente, y en 1994 empezó la reforma educativa. Castellano quiere ahí mitad usucuera. Y la otra cuestión importante que tenemos que recordar es lo que estuviste mencionando. Hoy en día el guaraní es enseñado en varias universidades muy importantes del mundo, empezando por aquí cerca nuestro, en la Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, la UBA, en la Universidad de Rosario, en la Universidad de Misiones, Argentina, también en el Brasil, en la Universidad de San Paulo, por ejemplo, en la UNILA, que está acá cerca nuestro, en Foz de Iguazú, en la Universidad de Dourados, también se enseña en Bolivia, se enseña en España, en Francia, nada más y nada menos que en la Universidad de París, en la Sorbona, se enseña en Alemania, en Italia. Son algunos de los países donde hoy en día hay cátedras de lengua guaraní, Cristian, y aparte de eso, el guaraní está presente hoy en Internet. Claro, Hoy tenemos claro. Wikipedia en guaraní y tenemos el navegador Mozilla, traducido al guaraní con el nombre de Aguaratata. Por darte solamente algunos aspectos de lo importante que hoy es el estudio de la lengua guaraní en nuestro país y en el mundo. Voy a dejar por donde de otra cosa ahí. Citaste una cantidad importante de países donde se está también desarrollando este idioma, se está enseñando el idioma guaraní, pero solamente son visitados por paraguayos, ¿verdad? Sino también extranjeros están estudiando el guaraní. Muchísima gente extranjera por una vez lleva mi pitagua, ese ya es extranjero, alcurango o ese ramón, a un guasupe guaraní. A pesar de oñe morandú, oñe hueco, ape oñe morandú, oñe morandú ajetame. Están los que vienen periódicamente al Paraguay a estudiar, son profesores universitarios de varias instituciones universitarias de América y del mundo, podemos decir. Y lo Claro. mismo, paraguayos que en este momento están dando clases en prestigiosas universidades del mundo. Un ejemplo nada más, el caso de la Universidad de París, de Francia, empezó con algunos docentes paraguayos Sí. y es increíble que hoy los que dan clases de guaraní en Francia son franceses. Acuera Coama guaraní y Catucurima guaraní, Acoanga Acuera Ema guaraní Francia, Cristian. Me parece genial. Ahora, profe, hace muchísimo tiempo te estás dedicando a esto, sabemos que abrazás el idioma, más el idioma guaraní, pero ¿cómo fue en tus comienzos esto? De seguro no tenía la capacidad en sí nuestro idioma, de repente acá en nuestro país mismo no era valorado nuestro idioma, pero queremos saber, ya que vos empezaste hace muchísimo tiempo esto, ¿cómo era en ese tiempo, cómo se le tenía al idioma guaraní aquí en nuestro país? Sí, antes de eso quiero recordar algo importante, Cristian. Vos tenés la gran ventaja que también en tu familia se habla el guaraní, tu mamá es profesora de guaraní. Sí, Aprovecho para saludarle, dicho sea de paso a tu mamá, y recordar algo importante. Todo el tiempo, hace tanto tiempo que nos conocemos, Cristian, de cuando estabas en Radio Ñandutí, sí, estamos hablando casi de 20 años atrás, sí, y señor. siempre le diste un espacio importante a la promoción del guaraní. Entonces, no quiero dejar pasar la ocasión para reconocerte esos nombres del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, para felicitarte por ese gesto que siempre tuviste de Muchas paraguayo gracias, y de profe. amante del guaraní. Y en el caso mío, yo empecé en 1974 a estudiar guaraní, cuando eso en el Colegio Nacional de la Capital uno podía elegir idiomas. Los idiomas eran inglés, francés y guaraní. Y yo por indicación entonces de mis padres, hice que guaraní, me de guaraní, me había hecho, recuerdo hasta ahora. Y empezamos con un grupo de compañeros, estudié 6 años allí,
terminé los 6 años en 1979 y por haber estudiado 6 años, inclusive tuve un privilegio. Cuando eso para ser profesor se estudiaban 2 años y a mí me reconocieron uno de los 2 años por haber estudiado ya 6 en el colegio. Yo terminé siendo profesor de lengua guaraní a los 19 años, en 1980. De allí fui a la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, a la licenciatura en lengua guaraní, donde también terminé la carrera, la licenciatura, y allí fue justamente donde constituimos y fundamos el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en 1985. Y allí seguimos una carrera muy importante. Yo pertenezco a la generación de profesores que vivió ese momento difícil, donde todavía el idioma no estaba reconocido, donde había todavía mucha discriminación. Y Sí. tuve en este caso a un líder, a un guía a quien nunca puedo olvidar, que en vida fue el profesor Pedro Moliniers. Está ahora Rico Curioño Ndivé, está ahora Roño Cuitimón, está Sere Combo, Guaraní M, a pesar de llegamos al Ateneo y hoy, Cristian, para nuestro orgullo, para nuestra satisfacción, gente del Guairá, gente de Caguazú, gente de todo el país, se formó en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Tenemos 100.000 personas que estudiaron lo que se llama el curso básico de un año. Sí. Tenemos 27.000 profesores de lengua guaraní, tenemos 10.000 licenciados en lengua guaraní, tenemos 1.000 magísteres en lengua guaraní, tenemos 100 doctores en lengua guaraní, que al Estado paraguayo no le costó absolutamente nada. Eso fue un proceso de autogestión y creo que ese fue el mejor tributo que como institución le pudimos rendir a nuestra patria. Formar mucha gente que hoy en día le da tanto valor, que difunde el guaraní a lo largo y a lo ancho del Paraguay. Trabajamos en 100 distritos, 100 regionales tiene el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Además de eso, tenemos clases en Brasil y en la Argentina en este momento, Cristian. Me parece súper bien. Ahora, ya que tocaste el nombre del profesor Pedro Molinier, ¿él era paraguayo, Bojara? Sí, sí, él nació en la ciudad de Fernando de la Mora, para ubicar a la gente en zona norte, cuando eso era San Lorenzo todavía, no existía Fernando. No existía. Fernando es una ciudad joven, y entonces él nació y se crió en Fernando de la Mora. Su padre sí era francés, y uno le miraba, tenía Piremonotín, que tenía más pinta de extranjero que paraguayo, Moliniers, ¿verdad? Claro. Pero fue un apasionado. Yo creo que muy poca gente hizo tanto en el tiempo que le tocó a él, porque fue un tiempo muy difícil. No habían redes sociales, no habían celulares, no habían cámaras como hoy tenemos con tanta facilidad. El trabajo era complicadísimo. Y recuerdo que él nos invitaba a los estudiantes, nos llevaba detrás de él. Era una persona que tenía un carisma fuera de serie. Y sabés, como él también fue otro amigo que también vos lo conociste, que fue su Victoria. Yo Victoria, sí. De Guarania, por poner algunos nombres importantes, ¿verdad? Todos ellos dieron mucho de sí. Y yo particularmente siempre enfatizo lo de Moliniers porque con él en el momento más crítico nos tocó desarrollar muchísimas actividades, no solamente en Asunción, sino que en muchos puntos del interior. Inclusive tuve la oportunidad de hacer con él uno de los pocos programas de radio, cuando eso en FM Fernando de la Mora, los domingos a la tarde, de 5 de la tarde a 8 de la noche, era un programa gigante, y desfilaban los artistas, los músicos, los poetas. Qué lindo. Era, por decir, el único espacio que teníamos cuando eso, Cristian. Y bueno, profe, ¿qué recomendación das a los jóvenes? Porque hay jóvenes que de repente se sienten reacios, o sea, que sienten que el guaraní a veces es una lengua ya opcional. Si querés saber, sabés, si no, no aprendés, ¿verdad? Pero ¿qué recomendación se le da de tu parte a una persona ya experimentada, ¿verdad? A que sigan nuestro idioma y que lleven también adelante como hicieron muchos Bojara. Bueno, yo creo que lo más importante, en primer lugar, es destacar. Yo por lo menos tengo una percepción muy importante para mí. Hay un cambio positivo
muchos jóvenes, increíblemente en estos días, yo tuve contacto de gente de universidades, de colegios, pidiéndome un mensaje por el Día del Idioma Guaraní. Ñemaku, oye, esa amo llegado, Cristian, pero Sí, a esa hoy está tapizada, mira, pues te mi taluzo, mi tacuña, ojalá, tú peña niña, oña, yo me estoy. Entonces, para ellos, un pedido muy especial, que usemos el guaraní, que no digamos, tengo vergüenza, tengo miedo de hablar mal, porque se van a... Mentira, eso, todo lo que amamos la lengua tenemos que usar, no importa que nos equivoquemos, esas son cosas que ocurren. Si la gente a través del error puede llegar a la verdad, entonces hagamos ese esfuerzo. Y purú peña niña de droga, mi taruzucuera, mi tacuñá, mi tamimí, mía de droga, mi tamimí, mi simía, mi apicatuya de guaraní, mi baeisa, bamba etico, ellos mina co ave, ellos ya guapico ave ñañe, darle palabras sueltas, palabras cortas. Si uno quiere cantar, que cante en guaraní. Si quiere decir poesía, que diga. Si quiere decir uñenga, que diga uñenga. Peisa ñuité, ñandeña mombarete, beta pe guaraní ñeña. Vea, y una pilla de cada cristiano. perfecto. Y bueno, profe, te vamos a liberar también, seguro tenés mucho compromiso. Lo que queremos saber, ¿hay Ateneo acá en Villarrica o está en puerta que vamos a tener en cualquier momento? Sí, sí, sí. Desde el año 1993 funciona en Villarrica. Allí está la profesora Sandra Benítez, que es nuestra directora. Y aparte de eso tenemos dentro del departamento en Iturbe, está la profesora Castorina González de Beca, en Coronel Martínez está la profesora Irma Ramírez. Por citarte solamente algunos nombres de Claro. personas que están trabajando dentro el Guairá y particularmente en Villarrica. Muchísimos profesores formados tenemos en Villarrica, licenciados y magísteres. Aprovecho la ocasión para saludarles, para Ateneo Morandúa, Villarrica, Jaguairá, Bahía. Perfecto. Bueno, profe, siempre es lindo verte, siempre es lindo escucharte, así que hoy es un día muy especial, Día del Idioma Guaraní, y bueno, nada mejor que hablar contigo, ¿verdad? Porque también conocemos de tu lucha, conocemos también sobre que estás llevando adelante hace mucho tiempo el idioma guaraní, no solamente aquí en Paraguay, sino también en el mundo entero. Gracias de nuevo, Cristian, y todo lo mejor para vos. Un saludo, repito, otra vez a la profesora Vicenta, cariñosamente, y tallas a Zaponaiteco, ahora está a Paneo para ver Guaraní, Arare. Aguille, tema entender. Dale, profe, PTI Poyopudu Guasunde en Guanave, y así que muchísimas gracias. Él es el profesor David Galeano Olivera, ¿verdad? Uno de los luchadores del idioma guaraní, como ya decía, pasaron mucho tiempo porque anteriormente era más difícil, no había celulares, no había redes sociales, pero hoy en día de igual manera pasaron el tiempo, pero él sigue vigente en todo esto, así que apoyemos nuestro dulce idioma guaraní, apoyemos todo lo que nos identifica como paraguayos. Y bueno, y que el día de mañana también estemos orgullosos de que nuestros hijos, nietos sigan adelante, así como el profesor. Así que muchísimas gracias, maestro. Aguille, Cristian, ya yo sabe. Igualmente, hasta luego.